Buenas noches, entonces vamos a dar inicio al webinar de el día de hoy. Bienvenidos todos a este webinar. Estamos conectados hoy todos los miembros de la Sociedad Colombiana de Ortopedia Infantil. Adicionalmente, hemos invitado a los miembros de la Sociedad Colombiana de Pediatría, los cuales deben estar conectados, y adicionalmente los miembros de la Sociedad Colombiana de Ortopedia Infantil Latinoamericana, o sea, la SLAOTI. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, es el doctor Álvaro Izquierdo. El profesor Izquierdo es profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia, es neuropediatra, una persona muy reconocida, no solamente en Bogotá, sino en el país, que nos va a hablar sobre el enfoque semiológico del niño hipotónico. No nos vamos a demorar más en aras del tiempo de las personas que están cumplidas. Entonces, doctor Izquierdo, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y tienes la palabra. Muchas gracias, doctor Álvarez. Muchas gracias a todos por la oportunidad de compartir con ustedes. Bueno, la charla va a ser dedicada principalmente al enfoque semiológico. Vamos a hacer mucho de clínica. No vamos a tocar epidemiología ni genética, poco de tratamiento en general. ¿Cómo hago para pasarlo? Ok, listo. Entonces, el contenido que vamos a desarrollar es primero una definición general de lo que es la hipotonía y cómo se caracteriza, cómo la evaluamos. Vamos a hacer mucho énfasis en la diferenciación del niño con hipotonía de origen central y la de origen periférico. Voy a tomar algunas imágenes que de pronto para los ortopedistas son muy comunes, pero para los pediatras y otras especialidades no sabemos interpretarlas tan bien. Una parte donde voy a hacer énfasis en el recién nacido y en el lactante y el niño pequeño, menos en el adolescente, sobre las diferentes manifestaciones de las alteraciones del neurodesarrollo, pero todo relacionado con función motora principalmente y algunas comorbilidades. Entonces vamos a ver, por ejemplo, cómo la parte motora afecta el lenguaje, alimentación en general. Mucho énfasis en la semiología por signos y por síntomas. Entonces vamos a hablar de marchas, de trastorno de eglusión, de movimientos oculares, unas 3 tablas de enfoque semiológico orientando más hacia una localización topográfica, estoy hablando de la motoneurona inferior, y un ejemplo final de cómo las neuropatías dan diferentes, la misma neuropatía puede dar diferentes manifestaciones dependiendo de las edades. No tengo ningún conflicto de intereses. Lo primero es que es el niño hipotónico. Usualmente es un síndrome de aparición muy temprana, casi siempre hablamos de que tiene que aparecer antes de los 18 meses. Puede ser resultado de una enfermedad aguda o puede ser una enfermedad crónica. Enfermedad aguda puede ser, por ejemplo, un niño puede tener hipotonía porque está infectado, porque tiene hipoglicemia, porque ha sufrido una encefalopatía hipóxica, esos serían eventos agudos, o puede ser parte de una enfermedad crónica progresiva, por ejemplo, una atrofia muscular espinal, una distrofia muscular congénita, etcétera. Usualmente uno habla de niño con hipotonía en los primeros 18 meses de vida. Cuando después de eso encuentra uno la hipotonía, ya se va uno más a un enfoque por etiología, mientras que en el lactante y en el recién nacido el enfoque es más general y más, digamos, global. ¿Cómo valora uno el tono muscular? Hay, digamos, 3 maneras de hacerlo. Uno, la forma pasiva es el examinador mira la resistencia que hay a los diferentes arcos de movimiento. También no hay una manera fásica, la fásica tiene que ver algo con los reflejos musculotendinosos. Una forma activa y es como el niño o vence gravedad o mantiene la postura o se desplaza. Y una tercera es con la palpación, donde uno encuentra la disminución, digamos, en la consistencia muscular con respecto a la consistencia normal. Aquí es casi que imposible describirle a alguien cuál es la consistencia normal, sino es la experiencia la que le dice a uno, bueno, este niño tiene más elasticidad de lo que debe ser, este niño se para con un polígono mayor o a la palpación es menor. ¿Qué no es el tono muscular? No es la fuerza muscular. O sea, yo puedo tener un niño con hipotonía sin debilidad muscular. Entonces, la hipotonía puede ser una condición
que no tengan ninguna afectación en el desarrollo motor del niño. Simplemente tiene hipotonía, de pronto tiene un poco de elasticidad, pero funciona perfectamente en todos los sentidos. No es las respuestas reflejas, no solamente con los reflejos musculotendinosos, sino, por ejemplo, un niño, digamos, usualmente hipotónico puede tener buena succión y buena deglución, mientras que hay otros niños que con hipotonía se afecta seriamente la succión y la deglución. Y algo que también uno debe diferenciar bastante es la hiperlaxitud ligamentaria. Eso también es genético, es familiar y uno ve que la persona tiene mucha laxitud, pero funciona perfectamente y no necesariamente tiene hipotonía muscular. Diferenciar entre hipotono y hiperlasticidad es difícil porque frecuentemente van las dos situaciones una con la otra. ¿Qué es entonces la hipotonía? La baja resistencia a los movimientos pasivos o ante la gravedad. Ahí vemos una diapositiva donde vemos el niño en completa extensión, algo que uno le ayuda muy tempranamente a diferenciar entre una lesión central y una lesión periférica, es la posición de las manos. Obviamente en la lesión periférica las manos están completamente abiertas, las caderas están en una marcada abducción con flexión de caderas y los pies están en una leve dorsiflexión. Esa es una postura muy característica del niño con hipotonía de origen periférico. Estos niños entonces adoptan posturas raras o de mucha flexibilidad. Hablamos de la postura en libre abierto o de la postura de batracio. Igual si lo pongo boca abajo o boca arriba, vemos que el niño, por ejemplo, no logra sacar el bracito. Si está en decúbito prone, le queda debajo del brazo y le cuesta trabajo, digamos, abrirlo o levantar la cabeza o incluso girarla en un momento dado. Y las malas posturas, que lo vamos a ver ahorita en las fotos, en cualquiera de las posturas. Más evidente, por supuesto, cuando el niño está en sedente o en bípedo. También uno puede ver que el paciente al pararse toma inadecuadas posturas o cuando se está desplazando. Entonces, cuando empieza a caminar, por ejemplo, la rodilla se le va en recurvatum o toma una postura muy anterior del tronco o una hiperlordosis notoria durante la marcha. El resultado del tono muscular es la interacción de prácticamente todo el sistema nervioso, y cuando yo hablo del sistema nervioso no estoy hablando solamente del central y el periférico. Entonces involucramos las motoneuronas, pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el tejido colágeno y otras condiciones, las mismas articulaciones son parte de la determinación del tono muscular. Y a nivel del sistema nervioso central, no solamente está la vía piramidal, es importantísimo el cerebelo, el sistema rubroespinal, el sistema vestíbulo espinal, todos ellos contribuyen, los ganglios basales, a la determinación del tono muscular. Todos ellos son reguladores más a tratar de disminuir el tono muscular en un momento dado. ¿Cómo se da? Digamos que entonces vamos a considerar, el sistema nervioso va a ser el regulador principal, tratando de disminuirlo. La lesión central precisamente produce el hipertono muscular, pero también hay condiciones, por ejemplo, propias del cerebelo, una hipoplasia, una malformación, un accidente vascular, una lesión porencefálica o una malformación del sistema nervioso a nivel del cerebelo que hace que casi siempre curse con hipotono y con acentuado hipotono. Y está ya la lesión o la motoneurona inferior, que incluye la raíz, bueno, la raíz, el nervio, el músculo, la unión y la célula de la motoneurona. Entonces, digamos que hay una vía superior, desde la corteza hasta la motoneurona inferior, hasta el soma de la neurona motora inferior, y luego todo lo demás. ¿Cómo diferencio una hipotonía y cómo enfoco al niño? Primero voy a mirar que es importantísimo y siempre insistimos en lo mismo en la historia clínica, pero aquí hay que hacer una muy completa historia clínica. Usualmente a uno le llega el niño o bien antes de un procedimiento quirúrgico o después de un procedimiento quirúrgico, refiriéndome específicamente a ortopedia, y cuando le llega a uno después del procedimiento quirúrgico es porque algo salió mal. El niño estaba parándose y ya no se puede parar, el niño se le deformó o tiene mucho dolor o tiene distonía, y cuando uno va a la historia clínica y se mete sobre todo a los antecedentes familiares, encontró que había otro familiar que tenía la misma entidad. Entonces yo operé a un niño porque tenía a lo mejor una displasia de caderas, pero el familiar que tenía era una neuropatía periférica crónica progresiva, o sea, una enfermedad aerofamiliar, y le iba a dar un riesgo mayor entonces de un fracaso en el proceso
proceso quirúrgico, en el tratamiento, porque la lesión era de otra etiología. Los antecedentes prenatales, perinatales y genéticos son supremamente importantes. A veces se hace énfasis en los movimientos intrauterinos, en las atrofias espinales, que serían la forma más severa, digamos, y de manifestación más temprana. En un 25% de los niños nada más están disminuidos. Pero en cambio ahorita vamos a ir tocando las partes perinatales, y ahí sí que es importante, porque el feto con su tono muscular de hipertono flexor es parte activa del trabajo de parto, y con la cabeza y la posición que va adoptando de extensión va abriendo el cuello uterino. Entonces, los niños que sufren de alteraciones neuromusculares, bien sea de origen cerebral o sea bien de origen periférico, frecuentemente tienen partos distóxicos, o vienen en presentaciones de podálica porque no lograron acomodarse o en posiciones transversas, o hacen distocias en el sentido de que no desciende el feto o no hace una dilatación activa y termina en un parto por cesárea. Entonces, ese tipo de situaciones son muy importantes. Y lo otro, dependiendo de la severidad de la enfermedad, es la adaptación neonatal. Hay niños que, por ejemplo, si nacen con un síndrome miasténico o tienen una distrofia muscular, una miopatía congénita, hacen síndrome de dificultad respiratoria prácticamente desde que nacen, y uno ve que no hacen el esfuerzo respiratorio y que tienen muy escasa motilidad espontánea, que tienen dificultad con el manejo de la saliva, con la tos y todo eso, y entonces terminan muchas veces en la unidad de cuidado intensivo, intubados o con ventilaciones mecánicas prolongadas porque tienen una enfermedad de base. En cualquiera de estos casos, como en la mayoría de las enfermedades neurológicas o en general, uno tiene que determinar es, primero, a qué edad y cuál fue la manifestación clínica que reportan los papás. Muy frecuentemente nos pasa a los médicos que nos preocupamos más por lo que nos interesa o nos gusta, y se nos olvida el motivo de consulta del familiar. Y para el familiar ese es el punto de arranque y el más importante. Luego determinar si el curso ha sido estático, progresivo, lento o rápido, para tratar de orientarnos hacia la etiología. Ya cuando hablamos de síndrome de niño hipotónico, ya no es el niño que solamente tiene hipotonía, sino el niño que ya viene con una anormalidad, con un retardo en el desarrollo usualmente motor, y aquí hay que enseñarnos a que no es psicomotor, sino es un retardo en el desarrollo motor. O sea, el niño con la enfermedad neuromuscular realmente tiene problema motor. La mayoría de los niños tienen inteligencia normal. Vamos a ver que hay algunas excepciones u otras condiciones que los afectan si es un síndrome genético, pero en general son niños con un intelecto y un funcionamiento en su lenguaje normal. Entonces, lo que vamos a encontrar son básicamente 4 cosas. Primero, posturas anormales, la disminución en la resistencia articular, el aumento de arco de movimientos, y puede haber o no una disminución de los movimientos espontáneos. Si hay una disminución de los movimientos espontáneos, usualmente hablamos de la lesión periférica, entonces hablamos de la hipotonía paralítica. En otras diapositivas pues lo vamos a tocar. Mientras que el niño que se mueve, que no es hipoactivo, que no es paralítico, usualmente es la lesión central. Vamos a encontrar entonces importantes hallazgos dependiendo del momento. Si el niño tiene una lesión central prenatal, es muy probable que desde el mismo momento del nacimiento tenga hiperreflexia y clonus que no se agote. Pero si es un resultado de una encefalopatía hipóxica perinatal, va a demorar 2-3 meses en que aparezca la hiperreflexia. Igual va a aparecer el reflejo plantar extensor, los reflejos patológicos, el Babinski, todo eso, y nuevamente insistir en que en estos niños hay una motilidad. Después hablaremos de que puede haber una actitud de hemiparesia muy leve sin necesidad de debilidad. Usualmente es escasa la atrofia muscular, y en el niño que tiene una lesión central, en este caso central es cerebelo, no de médula espinal, usualmente ese niño tiene alteración de conciencia, alteración del lenguaje y alteración en el desarrollo cognitivo, a diferencia del niño que tiene una lesión de la motoneurona inferior o periférica, donde los reflejos están disminuidos o abolidos en la gran mayoría. Vamos a tocar qué entidades no lo hacen. Hay una respuesta plantar flexora unetra, no hay reflejos patológicos, es muy notoria la atrofia muscular incluso desde muy temprano, y estos niños no tienen compromiso ni de la conciencia, ni del lenguaje, ni cognitivo. Podríamos entonces tratar de dividir la hipotonía en si hay parálisis o muy escaso movimiento, que sería la de la motoneurona inferior, o no paralítica, que sería la de la motoneurona superior.
Pero las cosas no siempre son tan fáciles. Podemos encontrar pacientes que tienen las dos condiciones o pueden tener una hipotonía de origen neurológico y otra de no neurológico y unas condiciones mixtas. O sea, no siempre es un solo cuadro clínico. Voy a poner un ejemplo. Yo puedo tener un niño que tiene un síndrome de Down que me da una hipotonía a lo mejor propia de su síndrome, pero si ese niño tiene una cardiopatía congénita, me da una condición no neurológica, si tiene desnutrición, me da una condición no neurológica, pero ese niño puede tener una alteración en el sistema nervioso central, por ejemplo, en ganglios basales, y entonces me da una condición neurológica. O sea, lo usual, y como casi siempre lo enfocamos, es máximo dos condiciones, pero se pueden entremezclar otras situaciones concomitantes. Vamos a ver ejemplos donde, por ejemplo, yo puedo tener una lesión central en un trastorno de migración neuronal donde la proteína afecta la migración neuronal, me da un trastorno de migración, pero la misma proteína que hace que haya el desplazamiento de la célula neuronal es parte del músculo. Por ejemplo, la fucutina. Entonces me da también una distrofia muscular con lesión de motor neuronal inferior. Empezamos por la inspección, donde vemos la postura de los niños. En los niños pequeños usualmente uno espera tener la flexión, la actitud flexora de las cuatro extremidades. Luego, esa extensión o esa postura inicial es muy llamativa y uno debe valorar, incluso desde el recién nacido, el control cefálico. Hay dos maneras de hacerlo. Uno es que coloco el niño en posición sedente, le tomo los hombros y los fijo y dejo la cabeza que quede péndula hacia atrás o hacia adelante. Usualmente un niño sano es capaz de vencer la resistencia, o sea, pasa la línea media. Desde atrás vence y pasa hasta adelante o en extensión hacia atrás. Hay que hacer una excepción de cuidado en los niños que son prematuros porque pueden hacer una obstrucción de la vía aérea cuando tienen la cabeza flejada hacia adelante. Si el niño no logra vencer la gravedad, estamos hablando de que probablemente tiene hipotonía o debilidad de los músculos flexores del cuello. La otra maniobra es que uno lo tracciona, como se ve ahí en la imagen, desde los miembros superiores y lo lleva hasta la postura sedente. En ese momento el niño debe ser capaz de sostener durante 2 o 3 segundos la cabeza y luego cae por su peso. Si la cabeza pasa derecho, no hace ese sostén durante 2 segundos o queda rezagada atrás, uno sabe que el niño tiene hipotonía y debilidad muscular, usualmente en los músculos del cuello. Las otras dos maniobras son la suspensión ventral o la suspensión dorsal. Entonces, uno coloca una mano por debajo del abdomen y del toro o del tórax y uno ve que el niño hace una U invertida. Si yo lo hiciese con el decúbito supino, vería exactamente lo mismo. Eso significa que hay una debilidad y una hipotonía tanto del tronco como de las extremidades. Una maniobra que es de muchísima ayuda para determinar entre la lesión central y la lesión periférica es tomar al niño por las axilas debajo de los brazos y suspenderlo. Ustedes ven que en la diapositiva vemos que los tobillos se tocan, no hay una flexión de las caderas y el niño tiene los brazos aductos y pegados en flexión a la mano del paciente. Esto es lo que llamaríamos una tijera, pero puede ser mucho más severa. En este caso solamente se tocan los tobillos, pero puede ser que se crucen las piernas. Encontrar este signo inmediatamente le dice a uno que la hipotonía es de origen central. Aquí hay una amplificación de lo mismo. Quiero que miren la imagen superior de la derecha. Fíjense que normalmente el niño hace digamos, si eleva la cabeza, el niño debe hacer una extensión y una flexión de los miembros inferiores. Y aquí vemos que hay una extensión y alcancen a mirar que se cruzan las piernas. Eso quiere decir que ese niño tiene hipertono muscular. Y otro hallazgo muy temprano y que no debe suceder después del tercer mes es la mano cerrada con el pulgar adosado. El niño recién nacido, no importa la edad, puede tener la mano cerrada, pero no debe tener el pulgar adosado en forma persistente. Y especialmente después del tercer mes, la mano tiene que estar completamente abierta porque es el prerequisito para poder iniciar posteriormente el agarre. Entonces, tener la mano cerrada con pulgar adosado persistente es un signo de hipertono muscular. Acuérdense que estamos hablando de que hay una serie de condiciones del sistema nervioso central en las cuales el niño se va a demorar un tiempo en desarrollar ese piramidalismo, la hiperreflexia, la espasticidad y la hipertonía.
Aquí están dos posturas muy características y muy diferentes. Entonces, en el de la hipertonía, la actitud flexora del brazo, con el brazo aducto, las caderas en aducción, extensión de las rodillas y una plantiflexión. Mientras que en el niño con hipotonía son las caderas muy abiertas, puede haber incluso un poco de valgo en los pies, los brazos abiertos, las manos abiertas. Esta diapositiva nos muestra cómo es la suspensión vertical. Me voy a devolver un instante. Miren, aquí da la sensación de que el niño se le está escurriendo a uno entre los brazos en el examinador por la hipotonía, mientras que en la otra postura del examinador, la que tenemos a la izquierda, el niño parece encajado, agarrado por los brazos porque hace el aducto y la flexión del codo. La falta de movimiento puede llevar a diferentes situaciones que un buen semiólogo debe encontrar. Entonces, el niño que permanece mucho tiempo acostado, si está severamente acostado, pues hace las escaras. Pero aquí lo que vamos a ver es un aplanamiento del occipital, incluso un moldeamiento como si hubiera algo de plagiocefalia, o sea, una simetría en el occipucio, porque permanece mismo en la misma posición, un área de alopecia que tiene que ver con la misma situación. El niño no tiene sostén cefálico, puede haber luxación de cadera, pero algo que siempre debe hacer, alertar al ortopedista o al médico en general, es la artrogriposis, que ahorita la vamos a definir un poco mejor, que le indica a uno que hay una disminución de la motilidad en el niño. La suspensión en prono en que habíamos hablado con la U invertida, miren cómo en la suspensión dorsal el niño se hiperextiende, pero pasivamente, o sea, no hay una contracción activa y la cabeza queda colgando. Esto es muy, muy importante, especialmente en la atrofia muscular espinal y en las miopatías. Ya hablamos de cómo era el sostén cefálico en un momento dado. Para hacer un buen examen del niño para el tono muscular y la fuerza del cuello, es muy importante tener en cuenta, especialmente en los menores de 4 meses, que la cabeza tiene que estar perfectamente alineada con el tronco. Si el niño hace un giro lateral o el niño gira mientras yo lo estoy examinando, hay un reflejo que es completamente normal en los recién nacidos, que es el tónico nucal asimétrico, que hace un reflejo de espadachín con extensión de una extremidad y flexión de la otra. Entonces, si el niño gira la cabeza y en ese momento yo estoy haciendo la maniobra, voy a encontrar una simetría en el examen. Entonces, siempre con la cabeza bien centrada, por lo menos en los primeros 3, 4 meses, para no inducir ese tipo de reflejos. Y hay un par de reflejos que son los tónicos simétricos en flexión y en extensión, donde si yo hago flexión de la cabeza, el niño inmediatamente fleja los brazos y extiende las piernas, que era lo que estábamos viendo en una diapositiva anterior, donde el niño, entonces, si extiende la cabeza, fleja los brazos y debe extender las piernas. Y aquí veíamos que eran extensión de brazos y piernas, lo que nos decía que había una alteración del tono muscular a nivel central. Nuevamente, las posturas. Esta es una niña que claramente vemos un aumento de la cifosis dorsal cuando está en sedente, pero una hiperlordosis notoria lumbar cuando está en bípedo. Miren la hiperlaxitud tan notoria que se aprecia aquí. Y miren cómo hay sindactilias, la hiperelasticidad, y ustedes se alcanzan a mirar aquí, la niña tiene también un dismorfismo, ¿no? Otras condiciones, yo entiendo que para los ortopedistas esto es muy común, de pronto el pie cabo, pero el pediatra y otras especialidades no lo miramos con la misma situación. Esto es muy importante. No es solamente mirar el tono muscular, sino si hay rasgos dismórficos. Este niño, por ejemplo, tiene implantación baja de la oreja, una boca grande pero con un labio muy delgado y un cuello corto, y uno ve muy poca musculatura aquí en la zona que corresponde al pectoral. Nuevamente aquí la hiperlaxitud, pero no es solamente la hiperlaxitud, sino miren cómo los dedos tienen cierto grado de clinodactilia. Vemos un solo pliegue transverso. Y otro chico, este ya es más grande, que tiene una fascia miopática. Este es un chico con una distrofia muscular, donde uno lo que observa es que permanece con la boca completamente abierta y el labio está vertido. Por supuesto tiene hipomimia. El dedo en martillo, este paciente ya fue intervenido, aquí ya vemos las cicatrices, por aquí dio pasar un tornillo. Esto es muy indicativo generalmente de lesión medular o del nervio periférico. La mano
para poder compensar la debilidad y hacer una extensión completa, el niño hace una palmiflexión para poder hacer extensión, porque de lo contrario es lo que vemos acá y es una mano en garra. Eso es muy característico de la selección del nervio periférico. Aquí vemos una mano con una limitación de la dorsiflexión y nuevamente los dedos en garra. El pie cabo, este es de alguien más velludo, pero también tenemos el pie plano y el pie aducto, valgo, en un momento dado. Este es un niño con hipotonía, en el cual vemos aumento de la cifosis, todavía está en una edad en la que está apoyando sus bracitos, con una muy importante ABD de cadera, y este es un bebé que ustedes ven, pues obviamente en una condición mucho más severa, con completa extensión de la extremidad, la ABD de la cadera y escasa flexión de las rodillas, y nuevamente haciéndole énfasis en la postura de la mano. Mano en garra, pie equino en diferentes formas y el pie talovalgo. Bueno, todos estos signos deben orientarnos, entonces yo digo, bueno, este niño puede tener una enfermedad neuromuscular y tengo que hacer un examen neurológico completo. En neuropediatría tenemos un dicho y es que el que sabe de niño hipotónico sabe de neurología, porque tiene que abarcar muchísimas enfermedades. Empezamos por la esfera mental. De pronto al ortopedista no lo llama a la unidad de cuidado intensivo para que valore a un niño, pero al pediatra y al neuropediatra es el primer sitio donde nos llaman. Entonces lo primero que uno tiene que mirar es si tiene adecuado estado de conciencia y tiene adecuado patrón de vigilia-sueño, porque si no lo tiene, inmediatamente uno dice hay una lesión del sistema nervioso central. El eje del niño hipotónico para hablar de la neurona motora inferior es la debilidad. Ese es el síntoma cardinal. Por eso hablábamos de si es paralítico o no paralítico. Pero tenemos que seguir evolucionando. Entonces, por ejemplo, si tiene compromiso de esfínteres, dependiendo de la edad, si hay un globo vesical, si hay una retención urinaria, una disfunción del esfínter rectal, entonces nos hace pensar en que tiene una lesión medular. Los pares craneales, no es solamente ir mirando cada uno de los pares craneales motores, sino cómo se integran uno con otro. Un ejercicio que pocas veces hacemos es que cuando nosotros estamos mirando succión deglución, estamos valorando son pares craneales motores. Entonces, en la succión uno primero tiene que abrir la boca, coloca la mamila o el pezón, adosa los labios, no debe morder. Si el niño muerde es una lesión central, si por el contrario es débil es una lesión periférica y el niño debe comenzar a hacer un movimiento con la lengua hacia atrás, una presión negativa con la musculatura de la boca, debe cerrar la vía aérea, entonces no debe haber regurgitación de líquido por la nariz, ni del niño debe toser. Es tan perfecto el fenómeno de succión deglución que un niño normal respira entre 30 a 40 veces y hace 5 mamadas entre cada respiración. Entonces es un mecanismo absolutamente sincronizado. Luego, cuando un niño tiene una alteración de la succión deglución y tiene una enfermedad neuromuscular, quiere decir que está muy grave, tiene una enfermedad muy severa. Otro reflejo es el reflejo maceterino, nos ayuda mucho porque es un localizador, dice, esto está por encima del bulbo, o sea, es del tronco. La debilidad vulvar es propio de las miopatías, especialmente de la nemalínica y de algunas distrofias. Y la debilidad de la musculatura extraocular puede ser desde un poquito de estrabismo a la completa parálisis. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos ver en las enfermedades mitocondriales, hay una que se llama el Kearns-Sayre, que es la parálisis extraocular extraocular, completa con una mirada congelada, o puede ser parte de un síndrome miasténico, incluyendo la miastenia autoinmune o de un botulismo. Entonces, todo esto nos va a orientar hacia la etiología. La paresia no es lo mismo que la debilidad. Yo puedo tener una actitud parética. Entonces, el niño, por ejemplo, va corriendo y balancea menos un brazo o mueve menos la pierna o hace un movimiento como de circunducción que le dice a uno, aquí hay una lesión. La paresia usualmente le dice a uno que hay una lesión central. Eso es diferente de debilidad. Los reflejos. En los reflejos, por supuesto, en la enfermedad neuromuscular hay abolición, mientras que en la lesión central hay exaltación, pero la simetría es tal vez lo que más le ayuda a uno. Si hay reflejos patológicos, del que sea,
el Babinski persistente, el Hoffman, el palmomentoniano, otros me dicen que hay una lesión central. La ausencia de los cutáneos abdominales me dice hay una lesión, pero a nivel probablemente medular, menos probablemente a nivel central. Y los reflejos pendulares le dicen a uno que es una lesión cerebelosa. A mí mis profesores me enseñaron que si yo no le veo al ortopedista el martillo de reflejos en el bolsillo, no debo confiar en él, porque hay que hacer un examen muy cuidadoso en general. La sensibilidad. La sensibilidad va orientada sobre todo a tratar de determinar si hay un nivel sensitivo que me diga que hay una lesión medular o, por ejemplo, porque hay un meningocele, un mielomeningocele. La otra parte, especialmente en los niños pequeñitos, es muy difícil, excepto que sea un cuadro muy severo de alteración de la sensibilidad, por ejemplo, con disautonomía, un síndrome congénito, hereditario, que curse con anestesia. La lesión de la coordinación y el cerebelo, especialmente en los menores de 4 meses, es supremamente difícil, porque los movimientos son, digamos, muy erráticos e incoordinados. Pero en los últimos 5 a 7 años se ha venido haciendo mucho énfasis en lo que llama la motilidad general del recién nacido. Y hoy en día tenemos parámetros de cómo se mueve y cómo va madurando el niño, y cada vez los movimientos son más, menos predecibles, como más inesperados. Entre más predecible sea el movimiento, más inmaduro está el niño. Entonces hoy en día tenemos indicadores de movimiento en los niños a los 3, 4 meses que nos dice que tiene un alto riesgo, por ejemplo, de parálisis cerebral. A nivel del cerebelo, pues entonces el tremor. Acuérdense que en los neonatólogos hablan mucho del jitter, del temblor persistente. Eso me dice que puede haber una lesión cerebelosa o la incoordinación de los movimientos. El fondo de ojo. El fondo de ojo probablemente en neurología nos cambia el 10% de los diagnósticos. O sea, es supremamente importante. La retina es una extensión del sistema nervioso central. Entonces, si yo tengo una enfermedad de la corteza, o sea, de la sustancia gris, frecuentemente yo veo una alteración a nivel de la retina. Estos son ejemplos de lo mismo, la cabeza rezagada, y aquí vemos el niño, el chico, porque es un joven, antes y después de que se le coloca la medicación anticolinesterásica en la miastenia gravis, y aquí vemos que este es el patrón normal, donde yo hago 4 o 5 estímulos repetitivos y yo no observo decremento, mientras que este es el patrón anormal, donde yo veo que hay un incremento en hay un aumento del decremento de más del 15%, que me dice que este niño tiene una enfermedad de placa neuromuscular. Para tratar de hacer un resumen antes de entrar en la semiología de cada uno de los casos, entonces vamos a tomar primero el sistema nervioso central. Se me fue ya, aquí ya. Y luego la motoneurona inferior a nivel del asta, el nervio, la placa neuromuscular y el músculo. Entonces los reflejos. Lo que está en rojo es lo que es más significativo. En el sistema nervioso central vamos a encontrar que están exaltados, mientras que todos los demás están disminuidos. Ojo, porque en las enfermedades de placa neuromuscular los reflejos son normales o agotables. Solamente cuando la enfermedad está muy avanzada se alteran los reflejos en la placa neuromuscular. Y en el músculo, en la fase aguda de la enfermedad, por ejemplo, en las enfermedades inflamatorias, los reflejos son normales. Mientras que si tiene una enfermedad congénita, pues están muy disminuidos o abolidos. La presencia del reflejo patológico únicamente en la lesión del sistema nervioso central. Hay una mnemotecnia, y es que usualmente la debilidad distal es del nervio periférico, mientras que la debilidad proximal es de la atrofia muscular espinal y también de la placa neuromuscular, a igual que el músculo. Las atrofias son muy acentuadas, especialmente en el asta anterior y en el nervio periférico. En el músculo puede haber atrofia que varía de leve a severa. Aquí también puede haber pseudohipertrofia. Las atrofias musculares en el sistema nervioso central son pocas y son demoradas. La sensibilidad, usualmente hay una alteración sensitiva, o bien en la sección medular a nivel central, o bien en la lesión del nervio. En las demás es normal. Las deformidades musculoesqueléticas son más severas en la enfermedad de la motoneurona y en el nervio, también en la del músculo, muy poco en la enfermedad de la placa y muy poco, digamos, tempranamente en la lesión central. Si uno tiene compromiso visual auditivo, piensa inmediatamente en lesión central o en una lesión del nervio. Si el intelecto está comprometido, piensa en la lesión central. Si el paciente tiene convulsiones, debe pensar en la lesión central. Y si el niño es dismórfico,
debe pensar en que tiene una enfermedad genética o una enfermedad metabólica, porque usualmente el dismorfismo no es parte de las enfermedades ni de la placa ni del nervio, y pocas veces en el músculo. En cuanto al laboratorio, el laboratorio más importante es la CPK. Hay una recomendación de la Academia Americana de Pediatría y de Neurología que dice que si yo tengo un niño con retardo motor y no tengo clara la etiología, mínimo hay que hacerle una CPK, porque ahí vamos a encontrar una buena cantidad de condiciones. Entonces, la CPK es normal en las enfermedades del sistema nervioso central, levemente aumentada o normal en las enfermedades de la motoneurona, normal en el nervio, normal en la placa, y es en las enfermedades del músculo donde yo voy a encontrar la alteración. En las distrofinopatías, que tienen que ver con Duchenne, Becker y otras 3 entidades más, y en las miopatías inflamatorias, la CPK-EMIA es supremamente importante, usualmente por encima de las 1000 unidades. Mientras que en otras miopatías congénitas o en otras distrofias, la distrofia miotónica, la facioscapulohumeral, usualmente está por debajo de las 1000 unidades. Esto es supremamente de una gran ayuda para hacerlo. Lo que tenemos que acordarnos es que la CPK hay que hacerla antes de la electromiografía. Las neuroconducciones, pues vamos a encontrar en la motoneurona inferior disminución de la amplitud porque hay disminución de las células, entonces hay menos axones, pero la velocidad de conducción es normal. En el nervio periférico la velocidad está disminuida, la amplitud está disminuida y en las otras 2 enfermedades o condiciones topográficas es normal. En el estudio con aguja, usualmente el patrón neuropático es polifásico con potenciales motores o potenciales de acción motora que son muy grandes en amplitud y duración. Lo mismo sucede en el nervio. En la placa neuromuscular el estudio con aguja es normal y el patrón miopático son potenciales de acción de pequeña amplitud y corta duración. El test de estímulo repetitivo solamente es anormal en la placa, lo mismo que la fibra única. La fibra única no la podemos usar por debajo de 4 o 5 años porque es demasiado grande. Y los potenciales evocados usualmente son anormales a nivel del sistema nervioso central o en algunos casos, por ejemplo, los somatosensoriales en el nervio periférico. Bueno, entonces, ¿cómo debo enfocar yo al paciente para enfocarlo desde el punto de vista de en qué motoneurona está? Entonces, tiene una lesión superior, ya dijimos el ejercicio, hiperreflexia, reflejos patológicos, espasticidad, motoneurona inferior, debilidad, eso es importantísimo, atrofia, y dependiendo de la localización me orienta. Y viene la otra condición, la vía extrapiramidal. La vía extrapiramidal también me puede dar hipotonía, por ejemplo, cuando un paciente hace kernicterus. Pero además de eso va a cursar es con movimientos anormales. ¿Qué otras cosas puedo encontrar entonces en la motoneurona superior? Un retardo en el lenguaje, un retardo en la adaptación social y ejecución, microcefalia, convulsiones, dismorfismo, antecedente de infección y asimetrías significativas. En la de origen cerebeloso, la incoordinación motora, la dismetría, los reflejos pendulares. Y algo que es bien importante en esta, usualmente en la causa cerebelosa, el sostén cefálico y los giros, porque es todo a nivel de la horizontal, se dan a la edad normal, pero posteriormente se retarda mucho el sedente por la falta del equilibrio y de ahí en adelante todo lo demás se demora. Siendo cardinal entonces la debilidad o parálisis en la motoneurona inferior, vamos a empezar a mirar grupos o síndromes en un momento dado. Entonces, por ejemplo, yo puedo encontrar que si le encuentro un patrón miopático con hipomimia y le percuto y tiene un fenómeno miotónico, inmediatamente voy a buscar si hay alguien más con miotonía, porque esta es una enfermedad, digamos, de expansión de tripletas, que casi siempre le sucede a los hijos y que se va a manifestar más tempranamente. O voy a mirar si en la enfermedad neuromuscular tiene síntomas de miopatía o tiene agotamiento o tiene reflexia para tratar de determinar el nivel motor. Empecemos por los recién nacidos y los lactantes. Entonces, aparte de la postura anormal, que probablemente podía ser inútero, esta mamá podía haber consultado por disminución de los movimientos intrauterinos. Buscamos la artrogriposis, las manos completamente abiertas, las anomalías en la presentación del parto, y en el examen vemos que hay muy poca motilidad espontánea que puede ser proximal, distal o generalizada.
hacemos las posturas de la U invertida, miramos si el niño logra levantar la cabeza o girar la cabeza. El recién nacido, si lo pongo en decúbito prono, debe ser capaz de levantar el mentón durante 2-3 segundos o girar lateralmente la cabeza para no ahogarse. Ya. Otras alteraciones en el llanto, la alimentación, usualmente el llanto es débil o ausente. Eso usualmente me va a decir que tiene un tono disminuido, hay dificultad en la succión de glución o la succión no es suficientemente efectiva. Un niño sano a término debe hacer al menos 5 succiones por cada respiración, un poquito más difícil de evaluar en el prematuro. O el niño consulta porque se deshidrató o porque hizo hipoglicemia porque no comía bien, pero la hipoglicemia es resultado de no comer bien, no es la causa necesariamente del problema, o no hay adecuada ganancia de peso o una pérdida exagerada, por ejemplo, de más del 10% en los primeros días. Algo que no caemos en cuenta, especialmente después de los 3 meses, es que los niños ya no deben atorarse, no deben regurgitar líquidos. Y uno ve que el paciente llega con una miastenia gravis, 3-4 veces lo han hospitalizado porque se atora, porque hace broncoaspiraciones y no caemos en cuenta de que ese muchacho antes no tenía esa condición. No me está pasando bien. Bueno, ok. Un síndrome de dificultad respiratoria que puede ser variable, enfermedades restrictivas. Entonces, este niño, por ejemplo, puede tener el antecedente de un familiar con muerte súbita, puede requerir de insuficiencia ventilatoria. Desafortunadamente diagnosticamos, por ejemplo, las atrofias musculares espinales muy tarde y cuando nos llaman es cuando el niño no lo pueden desintubar. Estos niños no tienen buena tos, entonces continúan con cuadros respiratorios recurrentes, neumonías recurrentes y algo que quiero que tengan muy presente cuando ustedes valoren a los pacientes es si el paciente presenta atelectasias recurrentes, que significa que no tiene buena expansión. Hablamos del trastorno de succión de iglusión, puede presentarse miopatías, distrofias, miastenias, lesiones cerebrales, o sea, es muy grande las cosas. La presencia de clonos o tumores persistentes desde el momento del recién nacido me dice que hubo una lesión prenatal, usualmente entre sexto y séptimo mes. Lo normal del clonus, todos los recién nacidos pueden presentar clonus, y uno encuentra hasta 7 sacudidas y eso desaparecer al primer mes de vida. La artrogriposis, que me dice a mí que si no hay una alteración ortopédica que me la explique bien, debo pensar en múltiples enfermedades de la médula, del nervio o del músculo. El niño con hipotonía y con alteración de conciencia puede ser hipoxia isquemia o puede ser infección, puede ser una enfermedad metabólica primaria que curse con hipoglicemia, falla hepática, diabetes, alteración del sodio, pero no se nos vayan a olvidar, perdón, errores innatos del metabolismo que son muchísimos y que tienen manifestación especialmente en los primeros días de vida. Si tengo hiperamonemia, pienso en un trastorno del ciclo de la urea, pero la hiperamonemia la dan muchas más entidades. Si tengo una acidosis metabólica, pienso en enfermedad de jarabe de Arce, acidemias orgánicas, hiperlactatemia. Si el niño tiene frecuentes atoramientos después del tercer mes, eso me va a alterar o alertar mucho para una enfermedad neuromuscular. Ojo, porque a los prematuros de menos de 34 semanas uno no les da de comer porque sabe que se van a atorar. El regurgitar alimentos por la nariz, el mantener la lengua por fuera de los labios, no solamente es hipotiroidismo, una cialorrea persistente después de los 8 meses, el no recibir alimentos blandos después del sexto mes, el no masticar bien después de los 8 meses, o que solamente a los 12 meses el niño se atora con cualquier cosa medio en trocitos. Todo eso me dice que puede haber una lesión central o periférica. La presencia muy temprana de una escolosis me debe obligar a una enfermedad neuromuscular, especialmente siringomielia o un raquitismo oculto, un disrafismo oculto. Un pie equinovaro bilateral paralítico. Eso es importantísimo para pensar nuevamente en enfermedades de la médula espinal. Y un dismorfismo con hipotonía me debe hacer pensar en 3 o 4 cosas. Primero, un síndrome genético, entonces le pido un cariotipo, pensando en una anomalía cromosómica. Si tiene visceromegalias, pensar en una enfermedad periaxisomal. Si no tiene visceromegalias, entonces dismorfismo e hipotonía, pensar en una enfermedad mitocondrial. Otra condición es con disminución acentuada de los reflejos a nivel de la médula espinal,
pues las malformaciones medulares, la atrofia muscular espinal que vamos a ver que se prolonga a lo largo de toda la vida, las enfermedades del nervio, especialmente el Charcot-Marie-Tooth, y múltiples enfermedades del músculo. Hay libros completos de solamente enfermedades del músculo con distrofias, miopatías, enfermedades del glucógeno, enfermedades por carnitina, pero aquí quisiéramos énfasis en que hoy en día hay tratamiento o por lo menos expectativas de tratamiento para varias enfermedades neuromusculares. Entonces, para la atrofia muscular espinal, para algunas formas de distrofia espinal, para el glucógeno en la enfermedad de Pompe, para algunas distrofinopatías, deficiencia de carnitina. Luego, es importantísimo, si sospechamos esto, pasar a descartarlas, porque entre más temprano se puedan diagnosticar, podríamos ofrecerle una forma de tratamiento. Más elementos en el desarrollo motor, pero motor no solamente motor grueso, sino en general de la alimentación, por ejemplo. No levantar la cabeza en prono hacia el tercer o cuarto mes, no succionarse, no chuparse las manos al segundo mes de vida, dejar la cabeza rezagada o no correr a la misma velocidad de los otros compañeritos. Quedarnos en los desarrollos, del desarrollo motor desde los primeros meses de vida. Me dice que tiene una forma de atrofia muscular espinal congénita o tipo 1 en los primeros meses de vida, síndromes congénitos o miopatías. Ese niño que no gira, que no se arrastra, nuevamente, los papás lo ven demasiado tranquilo, o el niño que no adapta postura sedente, gateo o bipedestación. Por favor, olvidémonos de que como el papá se demoró, o es que el abuelito era así, o el hermanito no. Aquí puede haber una enfermedad seria de base. Y ya vamos a empezar con la semiología. Entonces, hay diferentes tipos de marchas, pero hay dos muy particulares en las alteraciones neuromusculares. Una, la marcha de pato, y la otra, pues la marcha de pie caído. La marcha anadeante o de pato se debe a una debilidad de la cintura pélvica, especial de los músculos glúteos, especialmente del glúteo medio, donde no hace una adecuada extensión de la cadera y por eso entonces la cadera se bascula. Claro, hay otras condiciones que lo pueden remediar, las lesiones del cuello del fémur, el daño de la cabeza femoral o la luxación de la cadera. Estos niños, además de eso, corren con torpeza. Esta es la que llamaríamos también marcha en Trendelenburg. Si es unilateral, uno piensa en un problema de cadera, pero si es bilateral, uno debe pensar más en una enfermedad neuromuscular, especialmente muscular. Y la otra es la marcha que tiene pie caído. Esto es muy común en las polineuropatías. En la marcha en caballo de paso o en estepaje, usualmente hay una lesión del nervio periférico, no puede hacer la dorsiflexión y entonces los niños compensan con una hiperflexión de cadera, la llevan a 90 grados, una hiperflexión de rodilla, lo llevan a 90 grados para que el pie caiga en punta y posteriormente apoyan la planta. También hay otras formas por retracción del Aquiles, por imbalance, donde predominan los plantiflexores sobre los dorsiflexores. Y eso lo vemos más, como habíamos visto en el Duchenne o en miopatías distales. O puede haber una condición que es bastante rara en niños, y es una claudicación de una extremidad, porque una enfermedad afecta más una extremidad que la otra, y entonces el niño se cansa. Frecuentes caídas. Este es un motivo de consulta muy frecuente y nos demoramos muchísimo en pararle bolas. Eso puede ser por debilidad, por fatiga o por imbalance. La debilidad puede ser proximal o distal. Usualmente se requiere de una buena fuerza para hacer una adecuada alineación del eje de la extremidad y del eje del tronco. Entonces el niño frecuentemente se enreda y le falta fuerza usualmente al correr, al saltar, al subir o al bajar escaleras. Estas condiciones, por ejemplo, subir y bajar escaleras, requieren de bastante fuerza para un niño que tiene una debilidad. ¿Quiénes tienen frecuencias caídas? Pues prácticamente todas las enfermedades neuromusculares. Pero también tenemos caídas también por alteración sensitiva, por las marchas, digamos, con ataxia sensitiva, o de etiología genética en el Charcot-Marie-Tooth. Y aquí quiero hacer énfasis en una serie de condiciones que cada vez estamos viendo más. Nosotros estamos viendo más por tóxicos, y cuando hablo aquí de tóxicos, estoy pensando, por ejemplo, en quimioterapia. En enfermedades metabólicas del glucógeno o de los lípidos. Y algo que pasa con bastante frecuencia, y es las deficiencias nutricionales por vitaminas del complejo B, que producen una ataxia sensitiva, por ejemplo, la deficiencia de la vitamina B12. Subir y bajar escaleras requiere mucho de fuerza muscular. Por ejemplo, para poderse uno parar requiere mínimo una fuerza de 3/5, sin ayudas externas.
La debilidad proximal, pues todas las miopatías, la atrofia muscular espinal, y es más difícil bajar escaleras que subir escaleras. Y se rompen más fibras musculares bajando escaleras que subiendo escaleras. Entonces uno ve que los niños tienen más dificultad para bajar que para subir en un momento dado. En los casos de debilidad distal, pues la marcha con pie caída y bien estepaje es lo que va a dificultar la subida y la bajada de las escaleras. Incorporarse desde una silla o desde el piso. Esa es una forma de la maniobra de Gowers. Entonces el paciente está sentado y tiene que apoyarse con una mano, con ambas manos, en las piernas o en los brazos de la silla para poderse incorporar, o desde el piso, usualmente el niño gira, adopta postura cuadrúpeda, estira una pierna, apoya la palma por encima de la rodilla y comienza a escalar gradualmente hasta lograr la postura bípeda. Esto se pensaba que inicialmente era muy de las miopatías, pero hoy en día sabemos que la atrofia muscular también la da, las miopatías la dan, incluso el Guillain-Barré en fases de recuperación también lo da. O sea, es un signo importante, pero bastante inespecífico. El dolor muscular relacionado o no con el ejercicio es un síntoma bien importante. Aquí hay que hacer énfasis es que el dolor es sobre los músculos, especialmente de pantorrillas y muslos, perdón, y no sobre articulaciones o superficies óseas. ¿Dónde vemos eso? En enfermedades con alteración de la producción de energía, bien por una enfermedad del glucógeno, como en la enfermedad de McArdle, o en las enfermedades que producen alteraciones del metabolismo energético, como las enfermedades mitocondriales y de los lípidos. Aquí, por supuesto, hay que hacer un diagnóstico diferencial con esos niños que el día que hacen educación física quedan agotados porque no hacen ejercicio, entonces les duele todo, usualmente sobre las 5 o 7 de la tarde, y luego mejoran con calor, ¿no? Bueno. En algunas neuropatías, el dolor neuropático, en las neuropatías sensitivas, y aquí vamos a mirar, por ejemplo, intoxicaciones en intentos de suicidio, pero acordémonos en antibióticos, por ejemplo, tratamiento de tuberculosis y otras enfermedades. ¿Estoy rayando? Perdón. En enfermedades lisosomales como la enfermedad de Fabry, que cursa con falla renal, hipoestesias, alteraciones de la sudoración, ocasionalmente en el Guillain-Barré y en enfermedades de origen metabólico como diabetes. Y ahorita puse ahí la palabra amiloidosis porque aparece ahora un tratamiento reciente para la amiloidosis. Calambres. Muchas veces el niño, la familia le dice a uno que tiene calambres, pero no son verdaderos calambres, tienen dolores musculares. El verdadero calambre es cuando se contrae y uno ve que hay el músculo parece una bola de golf, una pelota ahí supremamente dolorosa. Eso me debe ayudar entonces hace pensar en enfermedades metabólicas o en distrofias musculares, pero sobre todo especialmente en enfermedades metabólicas que alteran el metabolismo energético. Vamos a la atrofia, la pseudohipertrofia y la hipertrofia. La atrofia es un signo marcador muy importante de las lesiones de la motoneurona inferior. Y entre más severa, por ejemplo, la atrofia muscular espinal o las polineuropatías, voy a tener más atrofia. En otros casos, yo voy a poder tener atrofia en enfermedades miopáticas, pero algunas enfermedades miopáticas, especialmente las distrofias o el POMPE, hay reemplazo por grasa y entonces dan una pseudohipertrofia, pero nuevamente la palpación y la debilidad le dicen a uno que no es una verdadera hipertrofia. ¿Dónde se localizan esas alteraciones? En pantorrillas principalmente, pero también en muslos, hombros y brazos. Hay una apariencia de aumento del volumen. ¿Dónde encontramos pseudohipertrofia? A veces en el pompe, por ejemplo, en la lengua, y en la atrofia muscular espinal vamos a encontrar es atrofia. En las enfermedades de la placa es raro que hayan atrofias, excepto que tenga una miastenia de mucho tiempo de evolución. Las atrofias siguen la misma distribución de la debilidad. Entonces, si yo tengo una enfermedad muscular, va a ser de predominio proximal, mientras que si tengo una neuropatía, va a ser de predominio distal, con atrofia de región tenar, hipotenar, el pie cao, que es la alteración o la pérdida de la masa muscular de la musculatura intrínseca del pie y el dedo en martillo. En las atrofias musculares es la excepción, digamos, del nervio, donde hay una atrofia también a nivel proximal, y buscamos signos como el de la escápula helada, la masa disminuida de los pectorales y las distrofias de las cinturas.
¿Cuándo hay hipertrofia muscular verdadera? En las miotonías congénitas, se llama miotonía de Thompson, y uno ve niños muy voluminosos. Y la otra condición es en niños que tienen distonías focales o generalizadas. La contracción sostenida hace que haya una verdadera hipertrofia, pero entonces yo veo niños muy delgados y con una poca masa muscular, pero esa masa que hay es voluminosa, digámoslo así. Otros síntomas son dificultad o cansancio en la masticación, todo lo que afecte la musculatura proximal a nivel del mentón y eso afecta a eso, la regurgitación nasal, los frecuentes atoramientos, las infecciones recurrentes a nivel de las vías respiratorias y el paladar ojival. El paladar ojival es la elevación del paladar, usualmente la punta de la lengua en una persona sana empuja el maxilar superior un poco hacia adelante. Cuando eso no se sucede, se hace como un arco. Y es un signo temprano que le dice a uno, este niño tiene una miopatía o tiene un cuadro neuromuscular de inicio temprano. Otras condiciones, la diplopia, el estrabismo, la tosis, la oftalmoplegia y la mirada congelada, cambios en la coloración de la piel, por ejemplo, el eritomia, violácea en los párpados, a nivel de la dermatomiositis juvenil, que haya queloides, por ejemplo, alteración en la cicatrización como en la miopatía de Belém, o que haya hiperelasticidad acompañado de alteraciones cardíacas, subluxación del cristalino, subluxaciones articulares, por ejemplo, en el caso del Ehlers-Danlos. Las deformidades torácicas que ustedes las manejan muy bien, acuérdense que puede ser primero un embalance o una escoliosis lo que lleva a esa situación que es muy temprana en la atrofia muscular espinal y en general en enfermedades neuromusculares tempranas, el pie cabo y los trastornos del sueño. Acordémonos cuando tengamos enfermedad neuromuscular que es muy frecuente el síndrome de apnea-hipopnea. Todas estas enfermedades neuromusculares producen un cuadro restrictivo. Entonces, el niño no hace una buena inspección. Entonces, se levanta cansado, somnoliento, pálido, sudoroso, confuso, irritable, porque tiene hipercamia. Y apenas se despierta, empieza a mejorar. Y muy frecuentemente nos concentramos en la partecita de cada uno y nos olvidamos de los otros compromisos que son sistémicos. La disminución o la pérdida de los reflejos musculotendinosos, la excepción sería la enfermedad de la placa neuromuscular. La artrogriposis o las contracturas progresivas. Entonces, si yo tengo de las distrofias, la más común es la Emery-Dreifuss, pero también pueden haber miopatías congénitas. Si yo sospecho que un niño tiene una distrofia muscular congénita, piensen y ustedes pueden pedir el estudio en la biopsia de deficiencia de merosina, porque esa representa el 50% de las distrofias musculares congénitas. O sea, uno ya casi que sin tener que empezar un análisis molecular, dice, busquemos esa porque puede corresponder a eso. Acordémonos que hablamos de artrogriposis cuando se comprometen dos o más articulaciones en diferentes extremidades. ¿Cuáles son esas otras sintomatologías? Que el niño nació con tortícolis, que tenía el pie equino bilateral, que tenía una limitación en la extensión de los codos, rodillas, muñecas, etc. Si esa condición solamente se da en los miembros inferiores, por favor pensemos en una malformación de la médula, un defecto del cierre del tubo neural. Las fasciculaciones, esas son contracciones involuntarias por descargas espontáneas de las motoneuronas espinales o vulvares, entonces la encuentra uno especialmente en la lengua, o el paciente le dice a uno que se le mueven las carnes como si fuera una bolsa de gusanos. Eso es muy común en las atrofias musculares espinales y en las polineuropatías progresivas o cuando fueron severos. El fenómeno miotónico, que lo refiere el paciente como la dificultad para abrir la mano rápidamente después de que hizo una contracción sostenida. Eso lo vemos especialmente en las distrofias miotónicas, en las paramiotonías y ocasionalmente en el POMPE. El temblor, que es una forma leve de manifestación de debilidad, lo llamamos polimioclonus, uno lo ve, por ejemplo, transitoriamente cuando el paciente se está recuperando o en atrofias o en muscular espinal o en polineuropatías. La presencia de voz nasal o problemas de articulación y disfagia. Y empezamos los compromisos sistémicos. Siempre hay que pensar en corazón cuando tenemos una enfermedad muscular. Puede ser un problema de volumen con dilatación o hipertrofia
engrosamiento del septum, pero también pueden haber arritmias, especialmente en la distrofia metónica y en las enfermedades mitocondriales. Las enfermedades con alteraciones endocrinas pueden ser múltiple compromiso de enfermedades endocrinas, de órganos endocrinos, por ejemplo, tiroides, adrenales, paratiroides. Uno piensa en enfermedad mitocondrial, pero un alto porcentaje de las enfermedades cursan con formas de diabetes, resistencia a la insulina, ejemplo, la distrofia miotónica, el Duchenne y algunas miopatías, y también pueden haber alteraciones de la tiroides, la paratiroides o las adrenales. El compromiso hepático, la visceromegalia, en enfermedades de depósito, entonces de glucógeno y peroxisomales. O puede haber una alteración de las transaminasas y usualmente ese niño, como tiene una marcada elevación de las transaminasas, termina en el gastroenterólogo y en la biopsia hepática, y lo que tenía era una manifestación de una enfermedad muscular que con la ruptura pues se elevaban las transaminasas. Alteraciones oculares. El nervio, están los pares craneales, entonces hay enfermedades del nervio que cursan con hipoacusia y con sordera, o en los movimientos intestinales, como por ejemplo en el Ninge, o deficiencia cognitiva y otros compromisos del sistema nervioso. Bueno, y esta es la última diapositiva. La misma enfermedad va a cambiarse de acuerdo al espectro. Cuando uno dice Charcot-Marie-Tooth, hay formas de Charcot-Marie-Tooth que teniendo el mismo gen dan diferente edad de presentación. Y tenemos otras que con diferente forma de presentación tienen el mismo gen. Eso nos lo enseñó la genética. Entonces podemos tener en el periodo neonatal hipotonía, dificultad de discusión, el llanto débil, oftalmoperesia, artrogriposis, mientras que en el primer año pues ya no tiene la artrogriposis. Haces el pie cabo, la copa en champaña, la disminución de los reflejos, la ataxia, el retardo motor, y más adelante ya da la marcha en estepaje, las alteraciones de la sensibilidad, la ataxia y otro tipo de deformidades, el pie plano valgo, la sordera, etc. O sea, no hay un cuadro que sea típico. Entonces, la idea era hacer una orientación muy semiológica de cada una de las cosas y qué significa, y que no nos olvidemos que en el niño que tiene enfermedad neuromuscular puede tener compromiso cardíaco, hepático, cognitivo y todo eso, y a la vez que el niño que tenga una enfermedad, por ejemplo, un SAOS, cabe la posibilidad que lo que tenga es una enfermedad neuromuscular. Muchas gracias. Doctor Izquierdo, muchas gracias por su excelente conferencia. Vamos a esperar las preguntas, por favor. Las preguntas para el doctor Izquierdo, si existen en este momento, pues yo creo que... Yo tengo una pregunta al doctor Izquierdo y es, ¿cuál es la fisiopatología por qué las distrofias musculares, hablamos de Duchenne, comienzan a hacer pie equino y a caminar en puntas? Ok, eso tiene varias explicaciones, pero hay dos grandes. La primera es que al no hacer, como es una enfermedad proximal de los músculos grandes, no hace una buena extensión de cadera. Entonces el eje comienza a desplazarse cada vez más hacia adelante, hasta que llega un momento que la única manera que tú te mantengas de pie no es apoyando la planta, sino la punta del pie, tratando de compensar eso. No es tanto limitación de la dorsiflexión, como sí sucedería, por ejemplo, en un Charcot-Marie-Tooth, sino es ese desplazamiento del eje el que hace que se vaya hacia adelante. Y por eso los niños comienzan a hacer esa marcha también basculante hacia ambos lados, un Trendelenburg bilateral. Esa es la principal explicación de por qué hace eso. Entonces es por retracción del Aquiles, tratando de compensar lo que más pueda la deambulación. Doctor Izquierdo, una pregunta. ¿Podría profundizarnos un poquito más, cuando usted empezaba la conferencia, la diferencia entre hiperlaxitud e hipotonía? Pues es que esa es bien difícil. Es como hablar de espasticidad e hipertonía. Casi siempre van juntas. En la hiperlaxitud, usted ve que todos los arcos de movimiento están aumentados, pero usted palpa el músculo y es normal. Usted toma los reflejos y es normal. Pero como tiene hiperlaxitud, tiene malas posturas, pero no tiene debilidad. En el niño que tiene verdadero hipotono, usualmente puede haber algo de retardo motor. Y además de eso, casi siempre encuentras la hiperlaxitud, pero la palpación es disminuida. Y en el hipotono, tú miras los reflejos y te cuesta trabajo obtenerlos.
Ahora, hay una serie de condiciones. No todo niño que tenga hipotonía y retardo motor tiene una enfermedad neuromuscular. Si yo cogiera el global de todos los niños que tienen hipotonía, probablemente la mayoría son el de origen central. Por eso les hacen tanto énfasis a diferenciar entre la motoneurona superior y la inferior. Resulta que cuando un niño se mueve muy poco, porque tiene una lesión central, se atrofia. Y entonces uno, como no tiene músculo, cuando uno va a buscar reflejos, no le sale nada. Encuentra, no le sale el patenar, no le sale. Y de pronto hace la maniobra en el Aquiles y ¡pam! Le hace clonus. Antes de que uno encontrara el clonus, uno decía, este niño tiene una enfermedad neuromuscular. ¿Por qué? Porque tiene muchas atrofias, no se mueve y no le encuentro reflejos. Entonces, cuando uno está explorando los reflejos, tiene que ir todos y buscarle a ver si tiene clonus. Porque ese detallito es el que le dice a uno, no, perdóneme, es una lesión central, no es una lesión periférica. Entonces, digamos que son 3, 4 cosas. Primero, la palpación en el paciente que tiene hiperlaxitud es normal, en el otro está disminuido. En el paciente que tiene hiperlaxitud, los reflejos deben ser normales, mientras que en el que tiene hipotono, si tiene un síndrome de niño hipotónico, está disminuido. El paciente que tiene hiperlaxitud tiene una fuerza muscular normal. Entonces puede que tenga malas posturas, pero el papá le dice, doctor, pero yo era un muy buen deportista. Yo corría bien. El niño que tiene una verdadera hipotonía de debilidad muscular no va a la par de los demás niños. Va quedado. Y acordémonos de que hay familias que son así y son normales, sin tener una enfermedad neuromuscular. Y lo podemos mandar a terapia física 20 años y va a seguir hipotónico y va a seguir con poca masa muscular y con debilidad. Pero lo que hay que mandarlo es a que haga deporte con regularidad, que es lo que realmente le va a modificar el tono y la masa muscular. Doctor Izquierdo, yo estoy muy preocupado. En mi consulta me llega mucho niño con diagnóstico de hipotonía. Como una moda que está ahorita en nuestros jardines infantiles y colegios. Y están mandando a los niños a muchas terapias ocupacionales, terapias de lenguaje, y los están catalogando con un INRI, que es el niño hipotónico, cuando uno ve que tenía un desarrollo perfectamente normal, que sus reflejos están normales. Y ¿qué podemos hacer al respecto para evitar esa epidemia que hay ahorita? Yo diría que tiene dos maneras de verse. La primera es que todos los lactantes tienen algo de hipotonía. Eso es normal. Y hay un porcentaje de niños que tienen elasticidad, pero si el desarrollo motor es normal, yo no veo que tengan que ir a terapia ni nada de eso. Eso por un lado. A nosotros nos están vendiendo la idea aquí en Colombia, que el niño rola a los 3 meses, se sienta a los 6 meses, gatea en cuadrúpedo, a los 8 meses se para a los 10 y camina a los 12. Claro. Cuando no cumple esos requisitos, está quedado. Están mandando a terapia ocupacional. No, es que desafortunadamente hay tablas, por ejemplo hay una que se llama el Denver 2, en la cual le dice a uno en qué momento un niño inicia eso y en qué momento llega el 90% de los niños que inician eso. Entonces, por ejemplo, la marcha es normal hasta los 16 meses. O sea, tiene desde los 12 hasta los 16 meses para poderlo hacer. ¿Perdón? 18. Bueno, ok. Listo. El gateo es normal entre los 8 y los 10 meses. El sostenerse sentado entre los 6 y los 8 meses. Eso es completamente normal. Pero entonces estamos pretendiendo es que todos los niños salgan adelantados. Eso es una parte para los niños que tienen hipotonía. Pero nosotros también estamos viviendo que ahora ya los niños no nacen sanos. No. Pero los de estrato 3, 4 y 5. Porque si es en estrato 1 y 2, no, allá ninguno lo mandan a terapia. Entonces, el niño de 30 niños de un salón o de 20 niños de un salón, 15 están en terapias. Porque no atienden, porque no hablan bien, porque es que no coge bien el lápiz. Entonces, nos olvidamos de que existía el preescolar y que los colegios tienen que hacer esa parte de educación y que el niño tiene que salir al parque. Claro, se están hipertrofiando los pulgares con los videojuegos, pero todos los demás músculos no, porque el niño se la pasa es frente al televisor o los videojuegos, no sale al parque. Entonces ya no nacen niños sanos. Yo creo que aquí estamos sobrediagnosticados. Nosotros los neuropediatras le llamamos terapitis. Entonces el niño entra y después de 2 años todavía no ha salido. A mí se me hace que es una forma institucionalizada de maltrato infantil lo que estamos viviendo nosotros. ¿Y dónde están cogiendo a los niños y los están sometiendo a una competencia
para que cada uno le gane al otro. Correcto. Pero creo que el problema más grave, que un profesor se equivoque en lo que tiene el niño, pues yo diría que está dentro del rango de la normalidad. Yo le dice, mire, es que el niño no colorea igual que otros, perfecto. Pero que un profesional de la salud no pueda determinar qué es normal y qué es anormal, eso sí me parece grave. Pero es que la normalidad lo determina es el bolsillo. Exacto. Y la experiencia. Entonces, entre más trabajito tenga yo, pues ahí se queda. Ok. Doctor Izquierdo, muchas Con gracias mucho por gusto. su presentación. Quiero informarle que en este momento tenemos audiencia de países como México, Chile, Brasil y por supuesto de Colombia. Para todos los miembros de la Sociedad Colombiana de Ortopedia Infantil, este es nuestro último evento académico del año. Empezaremos en enero, el último miércoles de enero del 2019 será nuestro primer webinar. Muchas gracias, doctor Izquierdo, por su Encantado y participación. muchas Muy gracias por la amable. invitación.